BJ Penn, el hombre que fue campeón del mundo en 2 categorías dentro de la UFC, hoy está irreconocible. El ídolo de Hawái, el guerrero que no le tenía miedo a nadie, ahora vive apartado, rodeado de misterio, y diciendo cosas que han dejado a todos con la boca abierta. Si crees que ya has escuchado historias locas del deporte, espera, porque lo que te voy a contar ahora supera todo. Quédate hasta el final, porque aquí vas a ver su vida entera, sus peleas más brutales, cómo llegó a lo más alto, los momentos que nadie se atrevía a contar, y la verdad sobre su caída. Prometido, cada minuto que avances te va a dejar con más dudas y más ganas de saber qué pasó realmente con el prodigio. BJ Penn no nació para ser normal. Desde chamaco ya repartía talento a puñados. A los 23 años hizo lo que nadie creía posible. Ganó el campeonato mundial de Jiu-Jitsu en Brasil, en la categoría de cinturón negro, contra los mejores del planeta. Y no pasó mucho para que el mundo entero lo conociera. En 2004, sorprendió al planeta al ganarle a Matt Hughes, uno de los campeones más duros de la historia, y se llevó el título de peso welter. Después bajó de peso y también fue campeón en peso ligero. 2 títulos, 2 divisiones, y un solo mensaje para el mundo. Este hawaiano era único. Pero lo que sube, también puede caer. Entre 2010 y 2019 perdió 7 peleas seguidas. Y aunque todos le decían que parara, él seguía buscando pelea. Ya no solo se trataba de lo que pasaba en el octágono, afuera las cosas empezaban a ponerse feas. En 2019, lo grabaron en una pelea callejera frente a un bar en Hawái. No era una broma, no era una exhibición, era un excampeón recibiendo golpes en plena calle. Horas después, otro vídeo lo mostraba peleando otra vez esa misma noche. De ahí en adelante, los problemas no pararon. Líos legales, discusiones con gente cercana y vídeos en redes que dejaban a sus fans confundidos. Y en 2024 soltó la bomba. Subió un vídeo diciendo que ya no reconocía a personas de su propia vida y que algo muy serio estaba pasando a su alrededor. Lo dijo con una calma que helaba la sangre, mostrando comparaciones y pruebas que, según él, lo confirmaban. Fue ahí cuando el mundo se dio cuenta que lo de BJ Penn ya no era solo perder peleas, era algo mucho más profundo. El hombre que un día enfrentó a leyendas como George St. Pierre y Diego Sánchez, ahora estaba peleando contra algo que no se podía noquear. Su propia mente. Y lo más fuerte, es que todo lo estaba mostrando él mismo, sin filtros, en tiempo real. Y lo que viene ahora, es todavía más increíble. Después de aquel primer vídeo que dejó a todos con la boca abierta, las redes se llenaron de comentarios. Algunos decían que BJ Penn estaba bromeando, otros aseguraban que estaba atravesando una crisis muy seria y que necesitaba ayuda urgente. Pero mientras el mundo discutía, él no paraba. Cada nuevo día traía un vídeo distinto, una nueva declaración, una nueva señal de que algo extraño estaba pasando en su vida. En esas grabaciones, BJ caminaba por el terreno donde creció, grabando cada rincón, cada esquina, como si estuviera buscando pistas de un misterio que solo él entendía. Hablaba con una seguridad impresionante, como si todo lo que decía fuera 100% real. No dudaba, no titubeaba, y eso era lo que más inquietaba a quienes lo escuchaban. En una ocasión, se detuvo frente a una ventana y dijo: "Aquí yo entrenaba de niño, aquí me enseñaron todo, pero ya no es lo mismo". Luego giraba la cámara y mostraba a personas que, según él, no eran quienes decían ser. Las comparaba con fotos antiguas, señalando detalles mínimos, una forma distinta de la oreja, una arruga que antes no estaba, un gesto diferente. Para él, esas pequeñas diferencias eran pruebas irrefutables de que las cosas habían cambiado para siempre. Oye, y si estas historias reales te atrapan tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal ahora mismo, darle like a este vídeo y dejar tu comentario. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando y contándote todo lo que los demás callan. Lo más sorprendente es que BJ no buscaba likes ni fama con estos vídeos. No estaba vendiendo una pelea, ni promocionando una marca. Lo que estaba haciendo era pedir ayuda. Y no a cualquiera, sino a las personas más influyentes que conoció en su carrera. Dana White y Lorenzo Fertitta, los hombres que construyeron la UFC moderna. Les hablaba directamente, casi como si estuvieran frente a él. Dana, Lorenzo, necesito que vengan a Hawái. Necesito que vean esto con sus propios ojos. Y no se quedaba ahí. Les recordaba todo lo que hizo por ellos. Decía: ¿se acuerdan cuando me quedaba horas extra firmando autógrafos? Cuando promocionaba eventos sin que nadie me lo pidiera? Siempre di más de lo que me pedían. Y ahora necesito que me devuelvan ese favor.
Era un mensaje cargado de nostalgia, pero también de desesperación. Mientras tanto, su situación personal era cada vez más complicada. Tenía una orden que le prohibía acercarse a la casa principal donde había vivido toda su vida. Legalmente, no podía cruzar cierta línea en su propio hogar. Ahora vivía en una pequeña casa de invitados a solo unos metros, un lugar que él describía como estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Desde ahí, observaba todo. Veía a las personas que vivían en la casa principal, las grababa y aseguraba que no eran las mismas que conoció toda su vida. Los vídeos no eran improvisados. BJ caminaba, señalaba, explicaba. Era como si estuviera guiando a los espectadores en un recorrido por su pasado, pero mezclado con algo inquietante que parecía sacado de una película. Y eso era lo que más atrapaba a la gente. No sabía si estabas viendo a un hombre que decía la verdad y nadie le creía, o a un campeón que estaba perdiendo la pelea más importante de su vida. A todo esto, las personas que todavía le permiten quedarse en la propiedad parecían vivir en un equilibrio muy frágil con él. Le dan comida, lo saludan, le permiten quedarse en esa casa de invitados, pero al mismo tiempo lo mantienen vigilado, como si tuvieran miedo de lo que pudiera hacer. Es una relación extraña. No lo expulsan del todo, pero tampoco lo aceptan completamente. Es como si hubiera una línea invisible que nadie quiere cruzar. Y mientras pasaban las semanas, lo más preocupante era el silencio. Nadie de peso en la UFC decía nada. Ningún viejo compañero suyo se pronunciaba públicamente. Ni una palabra de las marcas que un día lo patrocinaban. Y ese silencio era tan fuerte como sus declaraciones. Era como si, de pronto, todos se hubieran alejado y lo hubieran dejado solo en medio de un huracán. Pero mientras el mundo del MMA guardaba silencio, BJ seguía hablando. Cada nuevo vídeo parecía empujar un poco más los límites de lo que estaba dispuesto a mostrar. No se limitaba a decir que algo raro pasaba. Ahora empezaba a contar cómo, según él, todo había comenzado. Relataba que desde hacía meses notaba miradas diferentes, actitudes frías y cambios que, para cualquier persona, podrían pasar desapercibidos, pero no para él. Empezó a mostrar fotos de reuniones familiares antiguas, y luego las comparaba con imágenes recientes. Señalaba detalles diminutos. Miren la sonrisa, miren la forma de la mandíbula, ya no es igual. Para él, no se trataba de simples cambios con el paso del tiempo, sino de pruebas de que algo muy serio había ocurrido. En un momento, mientras grababa desde el exterior de la casa principal, se detuvo en seco y dijo: «Ahí está. Ahí vive ahora alguien que parece mi madre, pero no lo es». La cámara enfocaba a una mujer cocinando tranquilamente, sin prestarle atención. El contraste era impactante. Dentro, una escena de calma. Fuera, un ex campeón mundial convencido de estar frente a una impostora. Y no hablaba solo de su familia. Decía que incluso las autoridades locales estaban involucradas. Que cuando llamó a la policía para pedirles que investigaran, lo único que hicieron fue arrestarlo a él. En su versión, eso confirmaba que todo era parte de algo mucho más grande. Mientras tanto, su día a día se volvía una mezcla de rutina y tensión. En la pequeña casa de invitados, grababa vídeos donde hablaba de su pasado, de sus grandes victorias y de cómo había llegado a lo más alto. Y de pronto, sin previo aviso, cambiaba el tono y volvía al presente, señalando la casa principal, repitiendo que todo lo que conocía había sido reemplazado. Para los fans, era imposible apartar la mirada. Algunos lo defendían, diciendo que había que escucharlo y no descartarlo como un loco más. Otros aseguraban que lo que estábamos viendo era el resultado de años de castigo físico, golpes a la cabeza y presión mental. Y había quienes simplemente no sabían qué pensar. ¿Era una denuncia real o la evidencia de que un campeón estaba perdiendo la pelea más dura de su vida? Lo que estaba claro es que BJ Penn ya no era el mismo hombre que se subía a la jaula para enfrentar a leyendas como George St. Pierre o Matt Hughes. Este BJ estaba librando una batalla invisible, una que no se ganaba con puños ni llaves, y que lo estaba consumiendo día a día. Y lo peor es que lo que vendría después haría que toda esta historia se volviera todavía más oscura. Lo que empezó como simples grabaciones caseras se convirtió en un diario inquietante. BJ comenzó a salir de la propiedad y caminar por las calles cercanas, siempre con el teléfono en la mano. Mostraba comercios, personas que pasaban y, de repente, decía: «Ellos también saben, todos están en esto». No daba nombres, pero su mirada transmitía que no estaba hablando en broma. En otro vídeo, entró a una pequeña tienda del barrio y comenzó a conversar con el dependiente sobre sus peleas pasadas. Al principio todo parecía normal, hasta que cambió el tema de golpe y le dijo:
Tú sabes que no son mi familia, ¿verdad? El hombre quedó en silencio, con una sonrisa incómoda, y BJ cortó la grabación. Ese clip se volvió viral en cuestión de horas. Su comportamiento empezó a generar reacciones mixtas. Unos pensaban que era una estrategia para llamar la atención y así lograr que la UFC lo volviera a contratar. Otros, sin embargo, veían señales claras de que estaba atravesando una crisis mental. Pero lo cierto es que, detrás de cada publicación, había un patrón, una mezcla de nostalgia por su pasado y una obsesión por demostrar que algo estaba mal en su presente. También comenzó a mostrar objetos personales de su época como campeón, guantes de pelea, cinturones, fotos firmadas. Los enseñaba a la cámara como si fueran trofeos de una vida que ya no le pertenecía. Esto es real, yo soy real, pero ellos no, repetía. Y mientras hablaba, acariciaba esos recuerdos como si fueran lo único que le quedaba intacto. Los lugares donde solía entrenar también aparecieron en sus vídeos. Visitó un viejo gimnasio, vacío y polvoriento, donde aún colgaban sacos de boxeo desgastados. Caminaba por el tatami como quien recorre un campo de batalla abandonado. Aquí me hice invencible, aquí aprendí a no tener miedo, decía, pero su voz sonaba más triste que orgullosa. Y lo más extraño llegó cuando empezó a hablar de pruebas que guardaba. Aseguraba tener fotos, documentos y vídeos que demostrarían todo lo que decía. Nunca los mostró por completo, solo fragmentos borrosos o imágenes fuera de contexto. Eso hizo que la expectativa creciera y que muchos se quedaran pendientes de cada nueva publicación, esperando que algún día revelara todo. Mientras tanto, la distancia con el mundo del deporte era cada vez mayor. Las entrevistas que le solicitaban medios de comunicación eran ignoradas o respondidas con mensajes enigmáticos. No había un BJ Penn dispuesto a hablar de su carrera, sino un BJ Penn decidido a advertir que algo muy grave estaba ocurriendo y que pocos estaban dispuestos a escuchar. Las semanas pasaban y cada aparición pública de BJ Penn parecía una escena sacada de una película que nadie sabía cómo iba a terminar. En una ocasión, fue visto en un restaurante local, sentado solo en una esquina. No estaba hablando con nadie, pero su teléfono grababa en silencio. Luego subió ese vídeo diciendo que había identificado a 2 personas del lugar que, según él, formaban parte del mismo problema que llevaba meses denunciando. En otra salida, un fan se le acercó para pedirle una foto. BJ aceptó, pero antes de posar, le preguntó, ¿tú me crees? El joven, visiblemente confundido, solo asintió para no incomodarlo. Esa imagen se volvió viral y multiplicó las especulaciones sobre su estado. Sus publicaciones comenzaron a mostrar un lado más personal y vulnerable. No eran solo acusaciones. También hablaba de cómo extrañaba las noches de pelea, la adrenalina de entrar al octágono, la sensación de que el mundo entero lo estaba mirando. Decía que nada en la vida se comparaba con eso y que, desde que se había ido, sentía un vacío imposible de llenar. Un día, transmitió en vivo desde su coche, estacionado frente a un mirador en hilo. Miraba el mar y recordaba sus entrenamientos en la playa, corriendo bajo el sol, golpeando las olas como si fueran un rival invisible. Ahí estaba todo, y ahora no tengo nada, murmuró antes de apagar la transmisión. Para muchos, era evidente que el hombre que una vez fue el orgullo de Hawái estaba luchando contra algo que no se podía golpear ni someter. Algunos pedían que las autoridades deportivas o las asociaciones de luchadores intervinieran. Otros simplemente esperaban que alguien cercano a él diera un paso al frente antes de que fuera demasiado tarde. Lo cierto es que, más allá de las teorías y rumores, BJ Penn sigue siendo una leyenda viva. Un guerrero que escribió su nombre en la historia del deporte con sangre, sudor y talento puro. Y aunque hoy esté lejos de aquel hombre que levantaba cinturones dorados frente a multitudes, su historia sigue siendo una lección brutal sobre lo que pasa cuando las luces se apagan y el rugido del público desaparece. Si esta historia te dejó pensando, si crees que vale la pena seguir hablando de lo que pasa con las leyendas después de la gloria, suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este vídeo y deja tu comentario. Queremos saber qué opinas tú sobre lo que está viviendo BJ Penn. Sobre todo, si crees que todavía hay una manera de que este guerrero pueda levantarse una vez más. Porque, al final, esta puede ser la pelea más difícil. Nos vemos en el próximo vídeo.